después de horas. Me he criado en un ambiente muy musical, rodeado de compañeros de profesión de mi padre. De hecho, yo me dedico a la batería porque se dejaron una batería en un ensayo de él un día y yo pregunté, ¿puedo tocarla? Y a partir de ahí ya creció todo y hasta hoy dedicado a la batería, a la percusión. Pero a mí el instrumento que me enamoró fue la batería. Siempre he sido un chico muy movido y entonces hacía mucho deporte, cosas que tuvieran que ver con la energía, ¿no? con el movimiento. Entonces creo que es un instrumento que se adaptaba mucho a mi forma de ser, ¿no? Y entonces fue como la transición ahí a una cosa más relajada, más reposada, pero con también energía, ¿no? Y poder desfogar. Igual que me he criado en un entorno musical abierto con la música de mi padre, también tiene mucho de eso, ¿no? Me he criado en unos valores por mis padres muy de tolerancia y de apertura y de universalidad. Entonces, así lo he practicado luego en mi estudio. Yo he estudiado a partes iguales música rock o flamenco, pues jazz y música árabe, africana. Creo que al final el lenguaje, lo bonito que tiene el musical es que es universal y te permite conversar con culturas de todo el mundo. Si te interesan las culturas de todo el mundo en estos tiempos que vivimos, ¿no? Tan de yo soy de aquí, tú estás allí y yo soy así. A mí eso no me interesa, a mí me interesa el otro, el diferente, el que ya conozco no me interesa tanto. Entonces trato de beber de todas esas músicas e interacciones y tener esa visión más aperturista de diálogo entre culturas. Me interesa la fusión, tampoco me interesa mucho el dominar la música árabe hasta su folclore más puro, ¿no? Me interesa coger algo de ahí que me sirve para encontrarse con otra cosa y beber creo que es algo que es rico, ¿no? Todo el world music es algo que nos enriquece y de hecho creo que mucha más gente de la que es consciente utiliza cosas de otras músicas, incluso sin darse cuenta. Eso está todo conectado. Hay varias lecturas, ¿no? Solo hay un mundo en el que vamos a poder sobrevivir, o sea que debemos cuidarlo, y de ahí el mensaje ecologista del disco. Solo hay un mundo en el que se hace música, por lo menos que conozcamos, por lo tanto siempre se dice, no, el mundo es un pañuelo, el mundo es muy pequeñito. Pues por lo menos conozcamos todo lo que podamos de lo que se hace, no nos quedemos con una pequeña parcela de lo que se hace. Y esos son las dos lecturas, ¿no? Ya te digo, sí, de fusión, de conocimiento, de respeto, el respeto a la naturaleza, pero también el respeto a las otras músicas. Es importante primero tener una personalidad propia musical antes de adentrarse en todo esto, haber hecho un trabajo de introspección, de estudio duro, de dominio del instrumento y de dominio de algo de lo que a ti te interesa musicalmente. Y como no podemos huir de nuestra propia personalidad, al final cuando componemos, cuando nos enfrentamos al instrumento, lo que encontramos es a nosotros mismos tocando, componiendo. De tal forma que, aunque si se hace con respeto y aunque se esté tomando cosas muy dispares, que no lo son tanto, por eso es también por lo que queda bien, porque hay mucha conexión ya histórica de África con Cuba, con Brasil. Hay un montón de cosas que ya vienen conectadas. Pero si se hace con un criterio, con un conocimiento, yo creo que al final lo que prevalece es un poco una mezcla entre el estado de ánimo que tú tienes en el momento que haces ese trabajo, ese disco, lo que tú hayas trabajado y el nivel al que tú te encuentres musicalmente, y luego sí la información de la que tires, ¿no? Pero ahí lo que empasta todo eso eres tú, es tu persona, es tu personalidad, cómo tú eres, cómo tú ves la música, ¿no? Tiene que ver con la improvisación, que de alguna manera la improvisación es el gran bastión del jazz. El jazz ha llevado a la improvisación hacia a lo más alto y hacia su máxima expresión, pero no es patrimonio solo del jazz. La improvisación se practica en muchos folclores, en muchas músicas de raíz. ¿Qué pasa? Que he hecho desde el 2019
con músicos, con la cantidad de información que hay ahora y músicos que también dominan varias disciplinas, al final ese lenguaje del jazz está ahí. Y es bonito, ¿no? Porque es verdad que es como lo que cose todas esas otras texturas o sonidos de raíz a través de una sonoridad jazzística o de lenguaje comunicativo improvisado. Claro, el jazz es muy exigente. Para tocar jazz tienes que tener un dominio bastante amplio de rítmico, un dominio bastante amplio de técnicas, de instrumento en sí mismo, no es un estilo que cualquiera pueda llegar a tocar. Por tanto, cuando ya llegas a tocar jazz, es probable que te resulten más llevaderos o más fáciles otras músicas, claro que sí. El world music, entendido como etiqueta estricta y como negocio, que es lo que al final el humano, por desgracia, convierte todo, me parece un poco, ya te digo, superficial, ¿no? Me parece un poco como si dijéramos quedarse solo en la fotografía y no en el contenido, ¿no? El world music, ¿no? Camiseta world music. Y luego ocurre que el mercado del world music empieza a ser así, ¿no? Un poco sectario, o que para entrar en un festival de world music tienes que ser indio y llevar el turbante e ir vestido con tu... No se concibe un poco un músico como yo, contemporáneo de la época, que podría ser español o de Berlín o de aquí de Ciudad de México, que esté haciendo world music, porque eso no responde a la dictadura de la imagen en la que vivimos, ¿no? Todo esto de instagramers, de youtubers, de influencers, eso lo que genera es una dictadura del momento instantáneo, el que aparece plasmado en la foto, pero no sabemos nada del contenido de todas esas personas. Entonces, por ahí igual el world music queda un poco perjudicado, pero en su esencia lo que realmente significa a mí me parece muy bonito. Me parece que haya llegado a haber un estilo reconocido donde se pueden grabar discos o girar por el mundo world music, me parece un avance porque cuando yo era más pequeño las parcelas eran mucho más pequeñas para moverse en la música y para vivir de ella, ¿no? Y ahora ese camino sí está. El día 4 en Moser Café, Querétaro, el día 6 en Jazzatlán Capital, aquí en Ciudad de México. El día 17 no es un concierto, es una clase de compás flamenco y cajón para aficionados a la percusión o al flamenco en general. Y el día 21 en el Foro del Tejedor. Estaré acompañado de Roberto Verástegui y Marcos Milagrés, piano y bajo respectivamente.